¿Quieres convertir la información de tu compañía en una ventaja competitiva? Manejar, analizar y almacenar los datos de la manera correcta significa tener una ventaja competitiva para las empresas de hoy. En Heinsohn entendemos que estar vigentes significa velocidad de respuesta y capacidad de análisis en tiempo real de los datos de nuestros clientes. Sabemos que la transformación digital se trata de cómo aplicamos la tecnología a las necesidades de cada empresa. ¿Quieres saber cómo? ¡Contáctanos! Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por asistir a nuestro Heinsohn Week. Queremos invitarlos a formar parte de nuestra primera feria virtual Heinsohn Week, que va desde el 31 de mayo al 4 de junio. Mi nombre es Andrés Rivera, soy gerente de marketing del grupo empresarial Heinsohn, y durante esta semana pues tendremos los mejores contenidos especializados, más de 15 charlas con 17 speakers especializados en contenido en tecnología, en marketing, en soluciones financieras, y van a haber muchos concursos para clientes y también para los colaboradores de Heinsohn. Así las cosas, pues muchísimas gracias por estar acá presentes. Hoy tenemos una charla muy interesante, una charla con Manuel López. Manuel López es líder de UX en Heinsohn. Manuel ha tenido experiencia en el sector financiero también como UX con Scotiabank. Ha tenido también alguna otra experiencia, es profesor de docente y es profesor y docente en diseño visual, especializado en la Universidad de Rioja en España. La Universidad de Caldas también tiene varias licencias y certificaciones. Así que, bueno, estamos con un experto que va a traerles a ustedes una presentación muy interesante acerca del UX, del User Experience y el Customer Experience también. Entonces, Manuel, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés, muchas gracias por la presentación. Para, digamos, complementar un poquito todo esto, yo soy diseñador visual, ¿sí? Como muchos de las personas que ahora ejercemos como diseñadores de experiencia de usuario, hicimos como todo ese recorrido entre algo que viene como de las artes gráficas hasta el diseño web y luego el diseño de experiencia de usuario. Entonces, ese ha sido como mi recorrido realmente hasta llegar acá a especializarme pues en el tema de experiencia de usuario. Muy bien, Manuel, bienvenido. Una pregunta que muchas veces se presenta entre los expertos y también muchos estudiantes, y es como la conjunción entre el UX y el CX. ¿Por qué también? Porque existen esas zonas grises entre las dos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que pasa, Juan? Y es que inicialmente el término experiencia de usuario, UX, se creó con el fin de abarcar todas las interacciones y toda la experiencia de un usuario con los productos y servicios de una marca o de una compañía, ¿sí? Seguramente porque nació en una época de digitalización, el término UX se ha venido acotando cada vez más hacia lo que son la parte digital, ¿no? Y empieza a haber entonces ese vacío en los otros canales diferentes a lo digital, por ejemplo, las llamadas, no sé, los correos, los canales presenciales. Entonces el CX empieza como a ser parte de eso, el Customer Experience, empieza como a tomar ese hueco que empieza a dejar como el User Experience. Pero en definición, User Experience aplica en todos los canales, ¿sí? Ya, digamos, en la actualidad pues empieza a acotarse un poco. Entonces ahí es donde empieza a existir como esa confusión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el límite de este? ¿Hasta dónde llega el otro? ¿Sí? Realmente, pero la verdad es que son complementarios, ¿sí? Y uno es tan importante como el otro. Van de la mano. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Manuel, muchísimas ¿Listo? gracias de nuevo por tu tiempo, y aquí la audiencia es toda tuya. Listo, Juan. Bienvenido. Muchas Bienvenidos a gracias. todos. Que ¿Listo? disfruten la charla. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Regálame un segundo.
Listo. Bueno, muchas gracias por asistir a esta charla. Esta charla surge, como hablaba ahorita con Juan, porque muchas veces a nosotros nos llegan requerimientos de diferentes compañías donde nos piden una consultoría en UX y a veces se están refiriendo a diseño de interfaz gráfica, o a veces nos piden una consultoría en Customer Experience cuando realmente se están refiriendo a una consultoría en diseño de experiencia de usuario, ¿sí? Entonces realmente como que no existe una claridad, y es entendible que no exista una claridad. Lo que explicaba ahorita puede llegar a ser muy confuso, inclusive para nosotros mismos que ejercemos esta disciplina. Actualmente existen varias disciplinas que conforman todo lo que puede ser o que tienen una finalidad común, ¿no? Y es satisfacer las necesidades del usuario. Entonces, tenemos desde el diseño de la interfaz gráfica, el diseño de la experiencia de usuario, el diseño del producto, diseño de servicios, y finalmente todo eso termina conformando la experiencia del cliente. Listo. Entonces, la pregunta que queda ahí es, bueno, ¿qué es el UX? ¿Qué es el CX? Para explicarlo un poco, para tratar como de darle un poco de contexto y entenderla mejor, porque existen muchas interpretaciones, y de hecho, digamos que no es tan simple, porque una de las más difundidas es que el UX se ocupa solo de temas digitales y el CX se ocupa de los demás canales. No es tan así, ¿sí? Hay que entender primero que existen varios niveles en los cuales un cliente interactúa con los productos y servicios de una compañía, ¿sí? Entonces tenemos 3 niveles donde cada nivel hace parte del siguiente nivel. Entonces tenemos un primer nivel, que es el nivel de interacción simple, que es una interacción por un canal, ¿sí? Con un fin muy específico. Entonces, este primer nivel de interacción, cada vez es más común que ese nivel de interacción se dé en interfaces gráficas o en el mundo digital, ¿sí? Cada vez somos más digitales, entonces obviamente cada vez es más común que se dé, pero también se refiere a canales presenciales, canales telefónicos, bueno, otro tipo de medios de contacto. El segundo nivel es como una interacción un conjunto de varias interacciones de primer nivel, ¿sí? Entonces, es cuando un usuario, para cumplir un objetivo, hace un recorrido, se llama el nivel de viaje, ¿sí? Entonces, hace un recorrido mientras partiendo desde que averigua, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo como para entenderlo mejor, partiendo de averiguar, no sé, los beneficios de una tarjeta de crédito. Y de ahí empieza su viaje hasta que por fin recibe y puede hacer la primera transacción con su tarjeta de crédito. Entonces, en ese recorrido, de principio a fin, el usuario puede contactarse de varias maneras con la compañía, ¿sí? Entonces, puede tener un primer contacto virtual, no sé, entrar a la página, revisar cuáles son las características, cuáles son los beneficios de esa tarjeta de crédito. Ese sería un nivel de interacción, ¿sí? Luego, pues, entraría de nuevo a la página de solicitud y haría la solicitud de la tarjeta de crédito con los datos y demás. Luego podría existir otro tipo de contactos, no sé, un correo electrónico donde le confirmen que su tarjeta fue generada exitosamente o fue aprobada. Y de ahí un contacto presencial, que sería el mensajero que va y le entrega la tarjeta, y luego otro contacto que podría ser telefónico o digital, en el cual activa ya los servicios de esa tarjeta. Entonces ahí, en ese nivel de viaje, ven que hay una cantidad de interacciones, ¿sí? Si lo viéramos de alguna forma, se repite varias veces como el nivel de interacción dentro del nivel de viaje, ¿sí?
Y el último es el más importante, ¿sí? Es el nivel de relación. Y aquí es donde se puede aclarar un poquito cuál es la relación entre el User Experience y el Customer Experience. Y es que en este punto es donde se crea una relación de largo tiempo, prácticamente durante toda la vida del usuario con una marca, ¿sí? O con una compañía. Entonces, esta es la parte más importante donde realmente se crea lealtad con un cliente, con un usuario, ¿sí? Los otros también son importantes, obviamente, porque vienen alimentando y hacen parte ya del final, pero donde realmente se crea la lealtad es en este punto. Si seguimos con el ejemplo de la tarjeta de crédito, en este punto es donde el usuario ya no solo tiene una tarjeta de crédito, sino que tiene más productos con el banco y ya tiene una relación con el banco, ¿sí? Y aquí es donde el cliente ya empieza a interactuar también por otros medios, como por ejemplo pedir soporte, pedir ayuda, si en algún momento su tarjeta está bloqueada o es rechazada en algún lado, ¿sí? Ahí es donde empieza una comunicación que ya es como de mucho más largo plazo. Y aquí es donde las compañías tienen que invertir realmente como mucho más esfuerzo, ¿sí? Si llevamos esto a un plano, un ejemplo que todos conozcamos, realmente existen muchos ejemplos de las compañías o ranking de las compañías que tienen mejor experiencia de cliente, pero pues la mayoría de compañías ni siquiera son conocidas en Colombia. Algunas de esas compañías son Apple. Obviamente Apple, pues todos sabemos que los usuarios de Apple son el tipo de cliente que toda compañía quisiera tener, ¿no? Casi que son unos seguidores fervientes de la marca, veneran lo que dicen, lo que hacen, inclusive le perdonan ciertas cosas o ciertos errores que puedan cometer. Y el otro es Amazon, que de entrada, pues Jeff Bezos dice, y es siempre muy explícito, que es una compañía que está obsesionada con sus clientes, ¿sí? Entonces todo lo que hacen y lo que desarrollan es en función de que sus clientes, de solucionar las necesidades de sus clientes. Si miramos cómo podría ser un proceso o cómo funcionarían esos niveles, de una forma muy resumida en cada una de estas dos compañías, tendríamos, por ejemplo, que en Apple podríamos tener varios niveles de interacción simple. Un primer nivel de interacción simple, y aquí vamos a ver una cosa bien importante, es, no sé, su página web y sus canales presenciales o sus tiendas, sus e-shop, ¿sí? En este caso, hay una coherencia entre su página web y su e-shop y su tienda física, ¿sí? El tratamiento que le dan a los artefactos, pues a los dispositivos, el tratamiento fotográfico, ¿sí? La forma en que lo presentan es de alguna manera muy artístico, y lo mismo pasa con la tienda física, ¿sí? Mucha gente describe la tienda física inclusive como un museo donde se pueden interactuar con las obras e inclusive comprar las obras, ¿sí? Pero hay algo muy cuidado también dentro de la misma página y la tienda física, y es que hay una valoración tremenda de los espacios y del recorrido. En la tienda física se privilegia más que todo el espacio para que la gente pueda caminar y no hay estanterías que estén obstaculizando, y pueda tener la visual de todo el espacio y la iluminación y el color blanco, ¿sí? Entonces ahí alguien podría hacer, como llevándolo un poquito a una experiencia que tiene una coherencia en múltiples canales, y es que empieza su recorrido primero consultando las características de ese dispositivo que quiere en la página. Y las páginas son sumamente claras y muestran la información de una forma muy, muy fácil de entender, sobre todo sus dispositivos. Luego, cuando pues, se entera de cuál es el dispositivo que quiere comprar, de sus características y demás, visita una tienda física. Digamos que el ejemplo está hecho así para poder tener como ese cambio de canal ahí. Y cuando visita la tienda física se encuentra con una experiencia muy similar a la que tuvo
en la página, ¿sí? La imagen, la iluminación, todo es muy similar, hay una coherencia ahí. Y luego el mismo producto, el mismo dispositivo cuando se lo entregan desde su empaque, su presentación, desde el mismo olor que tienen los productos nuevos de Apple, ya terminan de redondear esa experiencia a nivel de viaje, pero siendo 3 niveles de interacción simple. Y luego ya sigue el nivel de relación. Y aquí hay cosas que se pueden destacar mucho, y creo que aquí es donde también hay un punto diferencial, y es que Apple, como toda compañía que pretende tener, o que pretende ser muy innovadora, también comete muchos errores, y muchos de los productos que sacan muchas veces salen con defectos. Más o menos en el 2006, digamos que esto en el 2016, es como lo último que les ha pasado, sacaron a la venta los nuevos MacBook Pro con Touch Bar, que tenían un tamaño más reducido, que estaban también incorporando el teclado mariposa. En fin, había una serie de innovaciones dentro de ese dispositivo que obviamente se habían probado, habían pasado un control de calidad, pero pues hay muchas cosas que inclusive el control de calidad podría haber obviado. No es lo mismo, el control de calidad termina siendo una simulación de la realidad, más no la realidad en sí. Terminaron fallando múltiples cosas dentro de estos dispositivos y lanzaron un programa en el cual hacían el arreglo de forma gratuita, pues, de todos estos problemas que tenían. ¿Esto qué brinda? Esto brinda una cierta sensación de respaldo. Primero, pues tiene toda la percepción de calidad que tiene el producto, pero luego cuando falla, está ahí para apoyarte, está ahí para decirte, bueno, tuviste todos esos problemas con el dispositivo, pero nosotros totalmente gratis vamos a dejártelo otra vez como nuevo. Y no solo lo recogían y arreglaban lo que estaba fallando, ¿sí?, sino que arreglaban todo lo que posiblemente a futuro podría fallar y que ya se habían dado cuenta que fallaba, ¿sí? Entonces, digamos que lo que pasa con Apple no es algo gratuito, realmente lo han conseguido enfocándose mucho en sus usuarios. Otro ejemplo de una buena relación con el cliente, o una buena experiencia del cliente, es Amazon. Amazon es un ejemplo que me gusta mucho realmente, porque aquí hay otra cosa que afecta realmente como todo el trabajo de user experience, y es cómo se confunde el concepto de user interface con user experience, ¿sí? Y es que inclusive cómo se confunde también el concepto de user experience con otra cosa que es hacer cosas muy bonitas o estéticamente muy agradables. Personalmente, y creo que para mucha gente, la página de Apple, de Amazon, no es una página bonita, pero es una página muy efectiva, ¿sí? Es una página que constantemente está metiendo pequeños cambios en función de la satisfacción de sus clientes, ¿sí? Y experimenta constantemente, saca cosas al aire, botones con los que quieren medir la intención de una persona en hacer clic, o el interés en cierta funcionalidad determinada. Pero finalmente la página de Amazon, donde están los productos, pues es sumamente sencilla, tiene un stock gigantesco, entonces puedes encontrar lo que sea dentro de Amazon. Y es sencillo también el proceso de compra, ya cuando vamos al nivel de viaje. Sí, es sencillo el proceso de compra, pues, si tienes la tarjeta de crédito inscrita, pues es supremamente sencillo. Inclusive pasa algo particular, y es que Amazon es de esas empresas que te deja, o de esas e-commerce que te deja pagar, aunque aún no estés inscrito, pero luego te deja inscribir, ¿sí? No te obliga a que estés inscrito. Luego está como toda la propuesta o el valor realmente que tiene Amazon, y es su entrega rápida, ¿sí? Entonces ahí realmente también hay otra parte de experiencia en ese otro contacto con el cliente, que es las entregas realmente se hacen en un tiempo muy rápido.
Y ya en el nivel que también es una interacción simple, porque está en la página, la devolución de los productos, si yo no estoy de acuerdo, si no me gusta, si encontré algo defectuoso dentro del producto, pues devolverlo también cada vez lo simplifican más. De hecho, ahorita están tratando de hacer alianzas con diferentes almacenes para que reciban esos paquetes que están devolviendo allá. O sea, la devolución, quitan todos los obstáculos para que la gente pueda hacer una devolución de forma sencilla, ¿sí? Obviamente desde acá, desde Colombia, sería un poco más complejo hacer una devolución. Y el reembolso se hace automáticamente. En algún momento yo tuve un inconveniente con Amazon, y es que cobraron un dinero que no debieron de cobrar. Y yo estaba preparando un correo, obviamente, pues, como buen colombiano, con toda mi indignación sobre cómo era posible que hicieran eso. Creo que me tardé 2 horas escribiendo el correo, y tan pronto envié el correo, no tardaron ni 10 minutos en contestarme que ya estaba hecho el reembolso, ¿sí? Entonces creo que pues, uno está acostumbrado a que de alguna manera las empresas lo traten o no lo traten bien. Estaba buscando también cómo podríamos hacer un ejercicio entre todos y pensar es cómo nos relacionamos con marcas conocidas. Pongo estas porque pues realmente si todos están conectados acá, pues tienen alguna de estas o son clientes de alguna de estas compañías. Las empresas de telecomunicaciones han venido mejorando bastante, porque antes tenían unas cosas que en cuanto a experiencia de clientes eran terribles, ¿no? El hecho de no poder hacer portabilidad, el hecho de las cláusulas de permanencia, o sea, prácticas terribles para la experiencia de cliente. O sea, si nadie se iba a relacionar con una marca de estas para toda la vida, o sea, iba a tener una buena relación con una marca de estas para toda la vida, pero han venido mejorando. Sin embargo, si hacemos un análisis y no puntualizando en ninguna, yo pues casi que las he tenido todas, he tenido servicios de internet y servicios de telefonía con todas ellas. Pero si hacemos el análisis de cómo serían esos niveles con estas marcas, y haciendo un ejemplo, y es el primer nivel, o sea, un nivel de interacción en el que quiero enterarme y quiero tener información sobre el producto de internet, pues no es malo, realmente es bueno. Tú entras a la página, en cada una de ellas encuentras la información suficiente, y algunas mejor, otras no tan bien, pero encuentras realmente lo que estás buscando, ¿sí? En un nivel de interacción simple, pues realmente funcionan y funcionan bien. Pero luego ya empieza ese proceso ya donde pasamos a múltiples canales para cumplir un objetivo. Y es cuando solicitamos ya el servicio para que sea instalado en la casa. Algunos lo harán mejor, otros lo harán de otra manera. Pero claro, casi que es un común denominador que cuando llamamos para que nos instalen un internet en el hogar, que es lo más común, pues nos pidan que nos quedemos en la casa alrededor de 4 o 6 horas esperando a que un técnico llegue para que haga la instalación, ¿sí? Ahí ya empezamos a flaquear por ese lado, ¿sí? Ahí ya hay un nivel de interacción que está fallando, ¿sí? Que no tiene la misma coherencia con el anterior nivel de interacción con el que yo estuve, que fue la página web donde averigüé, y luego el canal telefónico, que de hecho ya he visto muchas que tú pones el número y te llaman cuando estás interesado en adquirir uno de los productos. Sí, entonces facilitan todo como para atraer los clientes, pero luego ya después como que empiezan a descuidar un poco al cliente, ¿no? Ahí ya se acabó el mimo hasta ese punto. Entonces, el técnico, pues obviamente te toca esperar, no sé, 4 horas, que en este momento no sería tan complicado, pues por el aislamiento y demás, pero que en otro momento sí sería muy complicado no tener que estar 4 horas esperando en su casa que alguien venga a instalarle un servicio. Entonces ahí hay una primera fricción. Luego, cuando te hacen la instalación, no quiero decir que todas, pero algunas, te dejan cables pegados con grapas por todas partes de la casa,
¿sí? Yo hago el ejercicio y pienso cómo sería si Apple o Amazon hicieran las instalaciones. No creo que fuera de esa forma, ¿no? De hecho, tengo entendido, ¿no?, que los edificios y los apartamentos tienen como la tubería y todo ya listo para que no se tengan que hacer ese tipo de cosas. Pero pues varios de los operadores de cable lo que hacen es que pasan los cables por grapas alrededor de puertas y demás. Y ahí ya también empieza a verse otra flaqueza en el que ya no es tan coherente como con lo que vimos al principio, ¿sí? Ya no se va llevando como esa misma forma de tratar al usuario. Y también pasa mucho que cuando pasa el tiempo y salen planes nuevos de Internet, están más enfocados en traer gente nueva que en conservar los que ya están ahí, ¿sí? De nuevo, no quiero decir que todas, algunas sí son muy correctas, pues sí lo hacen muy bien, pero se enfocan más, entonces sacan promociones y el plan que tú tienes, que vale, no sé, 100.000 pesos, ahora ya vale 50 y ahora hay uno de 100.000 que es el doble de Internet del que tú tienes, pero a ti nadie te dice, ven, es que ya tenemos un plan nuevo, súbete, ¿no? Eso es como de los reclamos muchas veces que se les hace y que deberían de alguna manera también privilegiar para mantener a los usuarios que tienen. Para mí lo mejor que se han podido inventar es la portabilidad. Yo creo que he pasado por todas las empresas y aquí es donde, en vez de como decía en la diapositiva donde estaban Apple y Amazon, que las compañías en este momento saben que la competencia está en el campo de la experiencia más que en los precios, ¿sí? Es algo que tenemos todavía que entender, ¿sí? Que la competencia realmente es la experiencia, ¿sí? Y no se da desde los precios. Realmente el precio no te garantiza a ti, tener un precio muy bajo no te garantiza a ti que tus usuarios te sean leales, que finalmente es lo que estamos buscando con todas estas implementaciones de todas estas prácticas, ¿sí? Que los clientes contraten una y otra vez tus productos y servicios, ¿sí? En algún momento también me pasó, que es algo de lo que me parece también terrible, y es que aquí vamos a identificar algo que también pasa con las marcas, y es que una marca es una sola. O sea, el usuario la percibe como una sola, no como su distribución interna en departamentos, ¿sí? Y si nos vamos a la parte final, pues como cuando ya se establece una relación con una marca estás poniéndola como ejemplo, también pasa con los bancos. Y es que cuando tienes que hacer una reclamación, primero pues, tienes un menú infinito de opciones, donde te dicen que marque 1, marca 2, marca 3, bueno, en fin. Y tú desde el principio estás ansiando comunicarte con un ser humano para expresarle la necesidad que tienes, pero te hacen el camino mucho más difícil. Bueno, esto tiene razones, no sé, económicas. Es mucho más sencillo que esté atendiendo una máquina que un asesor que servicio al cliente. Pero toda esa frustración que uno tiene, pues como que se va acumulando, y cuando llega el punto en que alguien le contesta, le dice, no, es que esto no es con este departamento, tienes que colgar y comunicarte de nuevo. Entonces, ahí es donde ya también la coherencia entre ese trato inicial, lo que sigue se va perdiendo. Listo. Les contaba que me pasó que yo tenía los servicios contratados con una empresa el internet de mi casa realmente, lo tenía contratado con una empresa, y un asesor de comercial me llamó y me dijo, ven, si traes tu línea telefónica para la empresa, te duplicamos el internet. Y eso pasó hace poco, eso pasó en noviembre del año pasado. Yo pues dije, no, pues súper bien. Igual yo no le soy leal a ninguno, porque pues en experiencia no me he sentido como bien, cómodo con ninguno. Y me traje mi servicio de telefonía para acá. Comprobé esa vez, no, dijeron que se demoraban alrededor de 48 horas. En ese momento viajé y pasé como todo fin de año en otra ciudad, y luego regresé. Y hace poco, creo que hace como 2 semanas, una semana, probé de nuevo y nunca subieron la velocidad del internet.
Cuando traté de comunicarme, me comuniqué pues con el servicio de internet y me dijeron, no, mira, lo que pasa es que te tienes que comunicar con el área comercial. Y es algo, lo mismo que les digo, ¿no? Yo me relaciono con una marca, no con su distribución interna, ¿sí? Y si sus servicios son móviles y servicios de hogar, ¿sí? Pues realmente para mí, en últimas, termina siendo una sola marca, ¿sí? No es que, no, es que esta empresa es buena en celulares y es mala en esto, no, es una empresa, no sé, la experiencia con ellos ha sido mala, ¿sí? Entonces, es cuidar eso, ¿no? Para todas las compañías, las empresas son una sola, las marcas son una sola. Encontré este párrafo en un artículo que leí hace un tiempo y quise darle como la vuelta y llevarlo al campo de la experiencia porque realmente está muy relacionado. Y es que mientras el 80% de las empresas dicen prestar un servicio superior, solo el 8% de los clientes de esas compañías consideran que están prestando un servicio superior, ¿sí? Yo lo modifiqué un poquito como para adaptarlo, porque realmente pienso que sí, que esto pasa de verdad, y es que mientras el 80% de las compañías creen que están brindando unas buenas experiencias, solo el 8% de los clientes están de acuerdo con esto. ¿Y qué puede causar eso? ¿Por qué razón? Las empresas, aunque actualmente invierten tanto en experiencia, contratan cada vez más diseñadores de experiencia de usuario, contratan cada vez más product designer, service designer, bueno, en fin, cada vez contratan más personal en ese sentido, pues realmente eso no está llegando a su fin. Tiene que ver mucho con lo que hablábamos al principio. Realmente muchos de los esfuerzos se están yendo a los niveles de interacción, ¿sí? Pero nunca o pocas veces llegan a articular esos niveles de interacción de una forma coherente, ¿sí? Por lo menos para llegar a que el nivel de viaje sea satisfactorio, ¿sí? Entonces, si ahí pocos lo hacen, ahora llegar al nivel de relación, ahí sí es que menos, ¿sí? Menos marcas y menos empresas lo hacen. Entonces, invertimos esfuerzos aislados, ¿sí? Cada uno por su lado, diseñando la mejor interacción para este canal, la mejor interacción para este canal, la mejor interacción para, no sé, esta solución, pero luego no la engranamos y no la integramos dentro de todo ese proceso, ¿sí? Que puede ser como el viaje o puede ser esa relación a largo tiempo que tiene la compañía con el usuario. Entonces, nos queda faltando realmente ese pedazo. Y yo tengo ciertas hipótesis que he podido como recolectar a lo largo del tiempo, a lo largo de mi experiencia, y que cada día las confirmo más, ¿no? Y es que, por ejemplo, el diseño no se ve como realmente esa disciplina que de alguna manera es fundamental o es estratégica para solucionar problemas, sino que también por circunstancias que pueden ser variadas, se relaciona más con el acto de embellecer algo, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de diseño, hablamos, no sé, me gusta el diseño de ese carro, ¿no? Es como, o me gusta el diseño de esa página, ¿sí? Entonces, siempre se vas como a eso, al ver algo estéticamente atractivo, pero no es nada más lejos de la realidad, ¿no? El diseño es una práctica que, si le quitamos todos los apellidos que pueda tener, es una práctica que busca solucionar problemas en cualquier campo y se puede aplicar en cualquier campo. Si veíamos al principio donde estaba la gráfica con todas las disciplinas que velan por la satisfacción del cliente, casi todas empiezan por diseño, ¿sí? Entonces, diseño de experiencia de usuario, diseño de interfaz gráfica, diseño de servicios, diseño de productos, ¿sí? Entonces, no le estamos dando como ese valor y empezamos a entenderlos como otra cosa, ¿no? Como lo que a muchos UX nos pasa y que es un tanto frustrante, y es que nos buscan para decirnos, mira, lo que pasa es que tenemos este desarrollo
y está feito, entonces necesitamos la colaboración de los UX. Ahí uno pues se muerde la lengua y dice, pues, bueno, porque no quisiera decir una cantidad de cosas cuando pasa eso. Es muy frustrante realmente para un UX escuchar eso, ¿sí? Pero realmente ese creo que también es uno de los puntos claves, y es darle esa importancia o ese valor estratégico a la práctica del diseño. Derivado del anterior, ¿no? Tenemos la confusión que pasa entre dos profesionales que comparten o que están dentro de todo esto que tiene que ver con la satisfacción de los clientes. Y es el UX y el UI o UI, ¿sí? El UX designer y el UI designer. Y aquí son dos profesionales que, si bien vemos mucho cuando hay convocatorias de empleos, mezclan las dos disciplinas. Yo creo que eso también empieza a ser parte un poco del problema, ¿no? En que no empiecemos a distinguir que cada vez son más los profesionales que vienen de otras áreas del conocimiento y no precisamente del diseño gráfico, del diseño visual, del diseño industrial, que empiezan a ser parte de la práctica del UX, ¿no? Cada vez son más sociólogos, psicólogos, ingenieros de sistemas, ¿sí? Conozco muchísimos que vienen de unas disciplinas diferentes. ¿Listo? Entonces, eso tal vez sea una de las confusiones más comunes, y esto es como un nivel muy elemental, ¿sí? En la cual se da esa confusión. Tenemos que tener en cuenta que son dos profesionales con dos perfiles completamente diferentes, con habilidades diferentes. Si bien las metodologías que usan ambos son parecidas, el diseñador de experiencia de usuario tiene que tener facilidad para hacerlo, tiene que tener ciertas habilidades, ¿sí? Habilidades, por ejemplo, para ser un facilitador, para poder hacer una entrevista, para obtener información y poder observar al usuario y obtener de él cuáles son como esas necesidades, ¿sí? Porque recordemos que muchas veces los usuarios no manifiestan directamente cuáles son sus necesidades, sino que muchas veces es basado en la observación, ¿sí? Y en la empatía, cómo se llega a obtener la información del usuario. Derivado del anterior, ¿sí? Estas dos disciplinas se confunden como si fueran la misma, ¿sí? Es curioso ver cómo siempre llegan requerimientos, algo que les contaba al principio, donde están, no es que necesitamos una consultoría UX, pero realmente todo lo que tienen en su cabeza es interfaz gráfica, ¿sí? Entonces ahí hay que empezar pues como a diferenciarlo. Yo sé que hay compañías que tienen un grado de madurez alto en este sentido, pero es fácil confundirlo, sobre todo cuando diseñadores como yo, que vienen de una área del diseño visual o diseño gráfico, empiezan a trabajar en esta parte, pero ya nos alejamos un poco del diseño de interfaz gráfica. De hecho, nuestros entregables son muy diferentes a los entregables que debería tener un diseñador de interfaces gráficas. Entonces, un UX lo que hace es entregar un prototipo, los informes de todas las investigaciones y los resultados que tuvo, la validación de las hipótesis que tenía, ¿sí? Mientras que el entregable del UI va más hacia la construcción ya más de los mockups, ¿sí? De la parte gráfica. Listo. Esto también es como básico, como muy fundamental, y es que el prototipo es lo más importante que tenemos los que nos dedicamos a esta parte pues lo considero yo, ¿no? Lo más importante, que nos consideramos a esta parte de la satisfacción del cliente, y es que aquí podemos probar nuestras ideas, nuestras hipótesis, ¿sí? Esto es una herramienta para probar, no como muchas veces el prototipo se queda como es entregable
ese entregable que le voy a dar a desarrollo para que pueda desarrollar, o ese entregable que le voy a dar a un stakeholder para que lo revise, ¿sí? El prototipo su naturaleza no es ser el entregable, su naturaleza es ser un experimento, ¿sí? Entonces el prototipo por sí mismo es un experimento, ¿sí? Y nace con la función, con el fin de experimentar sobre él. Y creer que solamente se prototipan interfaces gráficas, ¿no? Ese también es otro de los problemas. Yo puedo prototipar absolutamente todo. Puedo prototipar los productos, que es lo más común. Puedo prototipar un espacio, puedo prototipar un servicio, ¿sí? Y realmente el prototipo es como la herramienta más eficiente, como más eficaz para poder probar las ideas. Por último, existen muchas metodologías, muchas. De hecho, muchas compañías también tienen sus propias metodologías con las cuales trabajan la experiencia del cliente y la experiencia del usuario. Muchas de ellas vienen de prácticas del diseño o metodologías utilizadas en diseño, como el caso de Design Thinking. Lo ideal, o sea, existen infinidad, ¿sí? Lo ideal es utilizar alguna, ¿no? Tener en cuenta que estas metodologías, más que una camisa de fuerza, pues son más como una receta, que en algún momento nosotros podemos tomar cosas de una y otra y mezclarlos porque de verdad nos funciona, ¿sí? No es porque obligatoriamente tenemos que hacerlo de esta manera, no, realmente todo es muy flexible y podemos llegar inclusive a construir nuestra propia metodología con la que nos sintamos más cómodos, siempre y cuando tengamos el usuario en el medio y tengamos siempre el usuario presente para desarrollar en función de sus necesidades y no, por ejemplo, como se venía haciendo hace un tiempo, que todo se trabajaba en función de los objetivos del negocio, ¿sí? Aquí hay que hacer una conciliación de esas dos cosas, y es cuáles son las necesidades reales del cliente, cuáles son los objetivos del negocio, y de ahí es donde salen los productos y los servicios que tienen mayor aceptación, ¿sí? Para terminar, dentro de Henson nos basamos en una metodología que es la metodología de Design Thinking, que es este doble diamante donde tenemos 4 fases, y la idea pues es que esto se integra perfectamente dentro del marco de proyectos ágiles, ¿sí? Donde siempre es iterativo y hay una entrega de valor constante. Entonces tenemos una primera fase donde es toda esa fase de investigación, donde existe un problema, y en esa fase de investigación empezamos a recabar información sobre ese problema, ¿sí? Toda la información que podamos tener. Y luego hay una fase de sintetización, donde vamos a una definición de qué es lo que vamos a hacer. Ahí con una serie de prácticas pues podemos llegar a una definición. Luego sigue una fase de ideación, que dentro de esto se llama desarrollar, pero realmente no es el desarrollar de echar código como lo entendemos en las empresas que nos dedicamos a tecnología, sino la fase de desarrollar la idea, ¿sí? Empezar a desarrollar la idea. En esta fase, realmente acá se define gran parte de lo que va a ser el producto, muy como en el cascarón. Y hay una fase de entrega, que es la fase de entrega, la fase final, que aquí es ya donde se le empieza a poner como toda esa parte de gráfica. Obviamente, entre desarrollar, existen varias etapas en las que se está testeando. Primero testeamos la idea, luego testeamos el concepto y por último testeamos todo lo que tiene que ver con la imagen corporativa, el etiquetado, y además cada etapa prueba lo correspondiente a esa etapa. Y muchas veces, pues, cuando el producto o lo que vamos a desarrollar, o la solución que vamos a desarrollar está muy en el aire, realmente tenemos poca idea, nos valemos de Design Sprint como para aterrizar esas ideas, ¿sí? Como para tener más claridad sobre lo que vamos a trabajar y llegar así a una definición mucho más clara de cuál es el objetivo. Esa es pues toda la presentación. Quería recordarles que diligencien la encuesta, ¿sí? Que está ahí publicada, y seguimos con preguntas aprovechando el tiempo que nos queda.
¿Listo, Andrés? No te escucho. Bueno, suele suceder. Hay varias preguntas, Manuel. Muchísimas gracias. Dice, ¿qué crees que es lo más importante al momento de crear una experiencia de usuario consistente, transversal a la organización? Una experiencia de usuario consistente, transversal a la organización. Ok. Listo, un segundo. Listo. Ahora sí. ¿Qué es lo más importante realmente? Y eso sí es fundamental. Lo más importante aquí es el cliente y el usuario, ¿sí? Todas estas prácticas realmente se enfocan en eso, en la importancia del usuario. Vivimos en una era pues, que algunos llaman como la era del cliente o del usuario, donde tenemos una cantidad de opciones. No debemos casarnos con una sola, ¿sí? Y si en un lado nos sentimos poco valorados, pues vamos a buscar un producto o un servicio en otro lado, ¿sí? Entonces, realmente el éxito está en que las soluciones, como les decía ahorita, no salgan o no salgan solamente de los objetivos del negocio, sino que finalmente alguien lo va a usar, ¿sí? Una solución alguien la va a utilizar y es la aceptación de esa persona realmente lo más importante. Muy bien, tenemos otra y dice, ¿cuál ha sido el caso que has visto donde menos se tuvo en cuenta al usuario y qué implicaciones tuvo? Yo les contaba, Ahí tenemos varios, ¿no? yo les contaba ahorita, Sí, realmente creo que hace algún tiempo, porque ya no pasa, las empresas de telecomunicaciones tenían unas prácticas que realmente eran muy malas, ¿no? Eran muy malas y muy atropellaban al usuario de una forma que pues tenías que estar un año sí o sí, pero pues, sin ningún motivo, pero todo eso ha venido de alguna manera mejorando. Hace un tiempo, creo que de lo más de las cosas pues como que recuerdo que sea como muy mala, y es que mandaban un mensaje donde decía, ¿quieres inscribirte o quieres aumentar tu plan? O, era algo así, o quieres tener no sé cuántos mensajes de texto más en tu plan, y tenías que responder en un mensaje que no, o si no te lo activaban de una, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, pues claro, uno como usuario, uno trata de alejarse de ellas, ¿no? Desafortunadamente hoy ya ese tipo de cosas no pasan tanto. más o menos, ¿no? ¿Por qué crees que es tan difícil aplicar esos contextos de user experience y customer experience actualmente en Colombia? ¿Será un tema generacional? ¿Será que estamos esperando a que haya de pronto una nueva tendencia en ese sentido? ¿O será un tema cultural? ¿Tú qué crees? Porque de verdad que son muy pocas las empresas donde realmente lo pueden llegar a aplicar, ¿no? Sí, no solo es en Colombia, ¿no? No solo, es que como alguna vez en una empresa, hubo como una charla en Chile como el estado del user experience. Y ahí se da cuenta uno que realmente en muchas partes pasa igual, ¿no? Es cultural, yo creo. Realmente creemos que el invertir mucho en eso realmente es como malgastar el dinero o perder tiempo. Realmente cuando uno se pone a ver y analizar en profundidad el hacer toda una práctica de entender primero al usuario, pues realmente al final nos está ahorrando mucho tiempo. Pues Jeff Bezos no sería uno de los hombres más ricos del mundo si esa práctica no le hubiera servido, ¿no? Entonces creo que es algo más cultural, y no es a nivel de Colombia solamente, es algo más como que en América Latina pasa, ¿sí? Donde así ha existido cierta resistencia a que estas cosas se den 100%. Lo mismo que pasa como con las prácticas ágiles. Todos queremos empezar a trabajar de una forma dentro de un marco de trabajo ágil, pero realmente las compañías, los clientes, muchas veces no nos brindan esa posibilidad, y lo que hacemos es que hacemos lo mismo, una metodología, pues, un alcance fijo con las ceremonias de Scrum, pero pues finalmente no es algo ágil, porque es muy difícil para un cliente entender que lo que le van a entregar no es algo terminado, es algo pues como muy arraigado, que lo que le van a entregar no es algo terminado, sino que es algo que le va a dar valor, ¿sí? De acuerdo.
De acuerdo. ¿Y será que también estamos todavía muy enfocados en el producto y no tanto en el usuario final o en el cliente? Creo que hay muchas empresas en donde lanzan sus estrategias de producto, de precio, etcétera, pero todavía muy pensando en cómo lo genero internamente, cómo lo estructuro internamente, cómo lo lanzo, pero de últimas está el cliente, ¿no? Exactamente. ¿Qué será lo que está pasando? Porque incluso el mismo mercado lo exige así, y no de ahora, sino de hace ya unos buenos tiempos, unos buenos años, digo yo. No lo estamos escuchando, no estamos escuchando al cliente. Exactamente. Y eso es, o sea, uno esperaría que después de tanto tiempo, pues como que la práctica y esto fuera afianzándose un poco más en todas las compañías. Los bancos apretaron el acelerador porque venía Nubank ahí Exacto. pisándole los talones, pero no es que como iniciativa propia, o sea, siempre somos muy reactivos, ¿sí? Esa es como la cosa. Y casi siempre las decisiones que se toman también son muy reactivas. Entonces, bueno, es que el banco de al lado puso un chatbot. Entonces yo necesito un chatbot porque el banco de al lado lo puso. Y no pensamos, bueno, pero mis usuarios realmente lo necesitan, les va a servir para algo, ¿sí? Entonces, casi siempre es algo muy reactivo. Pasó con los bancos ahorita están en una carrera en cuanto a experiencia de usuario, tienen sus centros de innovación, tienen áreas completas llenas de diseñadores de experiencia de usuario. Es algo chévere, pero tiene que pasar algo como para que acelere, ¿no? La pandemia también aceleró muchas cosas, pero nunca Exacto. Y también la competencia. la Fíjate competencia. cómo entra WOM y hace una revolución completa, y los mismos competidores se ponen las pilas, ajustan precios, ajustan tarifas, ajustan paquetes, pero tiene que suceder algo casi que totalmente disruptivo para que algo como experiencia de usuario se llegue a dar finalmente. Y estando ahí, o sea, Entonces, está ahí, la práctica está ahí. Mucha de la labor realmente que tenemos, los que nos dedicamos a esto, es mucho como de difundir de alguna manera lo que, lo que es experiencia de usuario, porque aparte también, pues sí, todo el mundo como que conceptualmente lo entiende, pero a la hora de la práctica no está de acuerdo con que se tome un tiempo o sea costoso o tenga un valor, ¿sí? Entonces sí lo ven ahí, pero entonces cuando hay que, bueno, tiene un costo obviamente, porque pues ahí son unas actividades previas, pues lo que quiere por lo general muchos clientes es ver que ya la gente está ahí, escribiendo código o haciendo análisis, ¿sí? Pero no esa parte, pues como experiencia de usuario lo ven como un tiempo perdido, ¿sí? Muchos de los autores que escriben sobre experiencia de usuario, creo que Jakob Nielsen dice que el 10% más o menos de un proyecto debería invertirse en estos temas. bueno, 10% es un buen arranque. Como Tenemos mínimo. sí, claro. Tenemos dos últimas preguntas. Dicen, ¿cómo se puede experimentar y prototipar si siempre, desafortunadamente, hay presión por parte del cliente y la empresa para entregar y terminar rápidamente? Ese es el problema que tenemos todos los UX. Siempre existe la presión de hay que entregar, hay que entregar. Y algo de lo que yo hablaba ahí es que muchas veces cuando juntamos el UX con el UI, ¿sí? El entregable final de esos dos perfiles, o sea, cuando en un mismo perfil unimos las dos disciplinas, el entregable final de ese profesional termina siendo los mockups, ¿sí? O sea, el diseño ya hecho, ¿sí? Yo tengo la teoría, ¿sí? De que si separamos el UX y los UI, ¿sí? Los separamos, cada uno con entregables diferentes, de alguna manera podría respetarse más el tiempo del entregable del UX, ¿sí? Porque es una persona completamente diferente. Y no va a estar presionado para que su entregable final sean las pantallas, como les dicen, ¿sí? Muy bien, Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel. No sobra decir que desde Heinsohn tenemos un equipo ampliamente experimentado, un equipo dado para este tipo de servicios. Manuel, como decíamos al principio, es el líder de esta área interna dentro de Heinsohn. Y pues bueno, no es más, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido gracias, Andrés. Una charla muy productiva, entretenida. Esperamos que nuestra audiencia también lo haya tomado de la misma manera. Por favor, diligencien la encuesta.
No olviden que por diligenciar la encuesta también vamos a estar entregando algunos premios, algunos incentivos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Manuel. Gracias, Andrés. Bueno, nos vemos Gracias en la a todos. próxima charla del Heinsohn Week. Buena Hasta tarde. luego. Gracias. Hasta luego.